Bienvenidas y bienvenidos al video donde vamos a resolver el primer problema del repaso para el primer examen parcial. El primer problema consiste esencialmente en presentarle al usuario un menú con tres figuras geométricas, círculo, triángulo y cuadrado, y posteriormente, dependiendo de las selecciones realizadas por el usuario, preguntarle la información necesaria para calcular el área de las figuras seleccionadas. Una vez se haya realizado el cálculo de las áreas, se debe proceder a hacer el cálculo para ver cuál de las dos figuras tienen un área mayor. ¿Ok? Empecemos entonces, antes de programar, con el diseño. Y vamos a hacer el diseño, pues, no vamos a hacer un dibujo, nada más lo vamos a pensar, pues, en voz alta. ¿Ok? Es importante recalcar que el código sigue la lógica no sigue el código. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen un diseño para la solución de un problema, este diseño debe ser agnóstico, es decir, no le debe importar el lenguaje de programación. Si ustedes tienen un diseño, ese diseño funciona ya sea si ustedes están programando en Python, o si están programando en Java, o si están programando en C++, o en C, en .NET, en lo que sea. Si ustedes tienen el diseño lógico, el lenguaje se pegará a la lógica. Entonces, es importante siempre pensar con el diseño lógico. Entonces, ¿a qué me refiero yo con empezar con el diseño lógico? Me refiero a, y honestamente la forma más fácil para ustedes, para empezar, es resuelvan el problema casi que en voz alta. Piénsenlo en forma de pasos, como una receta de cocina. ¿Ok? Entonces, piensen, ¿qué necesitan para resolver ese problema? Y partan el problema en partes. Eh, yo personalmente, cuando estoy trabajando, incluso cuando era estudiante, cada vez que me encontraba con un problema en el examen y era esta pared de texto, yo me sentía anonadado por la cantidad de problemas que parecía que tenía que resolver. La forma en la que yo superé ese problema o como lo manejo mejor es dividiendo el problema más grande en problemas más pequeños y empezar a resolver los problemas más pequeños y fáciles de resolver. ¿Por qué? Pues personalmente porque esto me da una especie de impulso, de momentum. Cuando resolvía un problema sencillo y fácil, me daba como confianza. Y hasta la fecha lo sigue haciendo, honestamente. Ya 11 años después de estar grabado en la universidad y estar ejerciendo profesionalmente, sigue funcionándome. Entonces yo empiezo resolviendo los problemas más fáciles. Para efectos del examen, les recomiendo que hagan lo mismo porque yo no les voy a calificar en el sentido de que si no resolvieron el problema es un cero. No. Yo les voy a dar evaluaciones, así como rubros que voy a estar validando. Y si ustedes completaran el rubro, aún si el problema no está resuelto, si ese rubro está completo, ustedes sacan ese porcentaje. ¿Ok? Entonces, recomendación, repito, empiezan a dividir el problema en problemas más pequeños y empiezan a resolver entonces los problemas más sencillos. ¿Ok? En este caso, vemos que el problema está compuesto en esencialmente pedirle información al usuario por medio de un menú donde se le presentan las tres figuras y el usuario escoge las figuras. Y después, dependiendo de las selecciones, preguntarle al usuario las medidas que ocupó saber para calcular el área de las figuras seleccionadas. Y por último, una vez que se hayan calculado las áreas, compararlas para saber cuál es mayor. Y al final de todo esto, repetir el mensaje, o más bien al final del programa, preguntarle al usuario si desea salir. Si desea salir, se le muestra un mensaje de despedida, o si no, se le vuelve a mostrar el menú inicial para que escoja nuevas figuras geométricas. ¿Ok? Ahora, para mí, ¿qué es lo más fácil que puedo resolver inmediatamente? Pues si me ocurre el constructor. ¿Qué necesito yo para resolver el problema? Pues me imagino que para resolver este problema necesito las áreas. Entonces empecemos con una clase. Class repaso 1. ¿Okay? Y vamos a empezar con un constructor sencillo. Y como ya dije, este constructor va a tener las áreas que corresponden a pues, el área de la primera figura y el área de la segunda figura. Entonces vamos a tener un atributo llamado área 1
y este valor le vamos a asignar -1. ¿Ok? Ahorita van a ver por qué es importante este -1. Y aquí tenemos también área 2 igual a -1. Ahora, ¿por qué es que estoy haciendo los valores en -1? Porque las áreas nunca van a ser negativas. Como yo les estoy asignando valores negativos al empezar, yo dentro del código de calcular las áreas, digamos, de calcular el área del triángulo o del cuadrado, yo, pues cuando haga el cálculo, necesito guardarlo en alguna de estos dos atributos. Pero ¿cómo yo sé si lo que estoy calculando es la primera figura o la segunda figura? Pues es muy fácil. Si área 1 tiene un valor negativo, quiere decir que esta es la primera figura que estoy calculando. Si área 1 tiene un valor pues mayor a 0, quiere decir que esta es la segunda figura que estoy calculando. ¿Ok? Vamos a ver a qué me refiero con esto. Ok. Ya tengo el constructor creado, entonces vamos a hacer así con el método, el segundo método que me parece más fácil, que es calcular pues el círculo. ¿Ok? Calcular el área del círculo. Entonces vamos a crear un método, calcular círculo. ¿Ok? Y vamos a recordar que el enunciado nos pide que cuando el usuario se equivoque, se le muestre un mensaje de error y se le repite la pregunta. ¿Ok? Entonces, hagamos una bandera llamada datos válidos igual a falso. ¿Por qué pongo que es falso? Bueno, porque en mi experiencia, los usuarios son muy dados a equivocarse. Entonces, es como pensar que el usuario se equivoca hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Entonces, esa es una forma en la que yo pienso. Entonces, en este caso, vamos a asumir que los datos son inválidos, es decir, la bandera datos válidos es falsa, hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que los datos sí son válidos. ¿Ok? Usando esta bandera, vamos a crear un while y vamos a hacer que este while se ejecute mientras los datos no sean válidos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntarle al usuario la información que necesito para calcular el área del círculo. Vamos a crear una variable llamada radio, que es igual a qué? Al input de preguntarle al usuario, ingrese el radio del círculo. ¿Okay? Ahora, importante, el usuario debe ingresar números. Para efectos de la práctica, perfectamente ustedes pueden hacerlo convirtiendo los números enteros, pero nada más como para que vean que eso también se puede hacer. Si ustedes quieren aceptar números decimales, lo pueden hacer con el comando float, que es equivalente al comando int, nada más que este acepta decimales. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el usuario mete una letra? El código se nos cae. Por eso tenemos que meter aquí un try y meter esta conversión dentro del try, de tal forma que si el usuario se equivoca, que llegamos de una vez al except y podemos imprimir un mensaje que diga, por favor, ingrese valores válidos. ¿Ok? Pero eso solo si el usuario se equivoca. Si la línea 13 se ejecuta correctamente, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues un detalle que no menciona el enunciado, pero que no está de más validar, es qué pasa si el usuario ingresó números negativos. El radio no puede ser negativo. Entonces tenemos que hacer una validación adicional. Si el radio es menor a 0, el usuario ingresó pues, un tamaño negativo, un radio que no puede ser válido. Entonces podemos imprimir un mensaje que dice, por favor, ingrese un radio mayor a 0. ¿Okay? ¿Qué pasa si el radio es mayor a 0? Entonces quiere decir que el usuario no solo ingresó un número, sino que ingresó un número positivo. Es decir, es un dato válido. Cambiamos el valor entonces de la bandera a dato válido, datos válidos, que es el nombre de la bandera, a true. Lo hago porque si el usuario ya ingresó información correcta, no necesito repetir las preguntas una y otra vez. Solo me interesa repetir las preguntas cuando el usuario se equivoca para que por favor ingrese los datos que yo necesito. ¿Ok? Entonces en la línea 17 yo cambio la bandera a true para que el while sepa que ya no tiene que seguir repitiéndose, que el usuario ingresó la información que necesitamos. Ahora, vamos a crear una variable llamada resultado que va a ser igual a qué? A radio por 3.14. Es decir,
pi r cuadrado, que es la forma en la que se calcula el área de un círculo. ¿Ok? Entonces, resultado tiene el área del círculo. Recordemos que en el constructor yo creé dos atributos, área 1 y área 2. Este método calcular círculo me funcionará para calcular el área tanto de la primera figura como de la segunda figura. El problema es que cómo yo diferencio si este método me está calculando la primera figura o la segunda figura. Aquí entra en juego el -1 de los atributos. Vean lo siguiente. Si el atributo área área 1 es menor a 0, o incluso podemos hacerlo más exacto, igual a -1, ¿qué quiere decir eso? Que no se ha calculado todavía el área de la primera figura. Es decir, estamos ahorita calculando el círculo y esta es la primera de las dos figuras que estamos calculando. Entonces hacemos self área 1 igual a resultado. Ahora, ¿qué pasa si el usuario seleccionó primero el triángulo y luego el círculo? Este método calcular círculo entonces está tratando de calcular el área de la segunda figura. Es decir, ya se tuvo que haber calculado el área de la primera figura. Cuando hagamos el cálculo del triángulo, el método del triángulo, vamos a tener una validación similar. Cuando se esté ejecutando el calcular círculo, entonces, ya self.area1 va a contener el área de la primera figura que se calculó. Entonces no va a ser -1. No hay áreas negativas. Entonces, si el área 1 no es -1, quiere decir que ya tiene un valor, es decir, esta no es la primera figura que estamos calculando, es la segunda figura. Es decir, si el área 1 no es -1, entonces el resultado realmente corresponde al área de la segunda figura. ¿Ok? Voy a corregir aquí que es datos válidos. ¿Ok? Y de esta forma, nosotros estamos almacenando en los atributos área 1 y área 2 el área de las figuras que el usuario solicitó. Y este mismo método nos sirve para calcular el área de cualquier círculo, independientemente de si es la primera o la segunda figura. ¿Ok? Repasemos una vez más este método, nada más para estar seguros que entendemos cómo funciona. Empecemos con una bandera, datos válidos, asumiendo que el usuario se equivoca hasta que se demuestre lo contrario. Mientras el usuario se esté equivocando, vamos a repetir todo lo que está dentro del while. ¿Por qué es que ocupo que se repita? Porque si el usuario se equivoca, necesito repetir esto una y otra vez hasta que el usuario no se equivoque. Una vez que estamos dentro de este while, ponemos un try. ¿Por qué un try? Porque vamos a pedir la información al usuario y si esta información es una letra, pues se nos cae el programa. Entonces, para eso está el manejo de excepciones. En la línea 13, le pedimos al usuario que ingrese el radio del círculo y esto tratamos de convertirlo a un número entero, a un número tipo flotante. Si esta conversión falla, entonces caemos al except. Ven que si el usuario se equivoca, la bandera de datos válidos no se ha modificado. La bandera de datos válidos solo se modifica si todas las validaciones pasan exitosamente. Entonces, si el usuario ingresa una letra A, digamos, de la línea 13, se pasa a la línea 24 de un solo golpe, se imprime el mensaje y repetimos el while. Y el while pregunta, ¿la bandera sigue siendo falsa? Como no hemos cambiado la bandera, sigue siendo falsa, entonces el while se repite. Y esto es lo que nos da la oportunidad de preguntarle al usuario 1000 veces las preguntas hasta que mete información correcta. Digamos que el usuario entonces en la línea 13 ingresó un número flotante, válido, pero negativo. Los radios no pueden ser negativos. Entonces agregamos otra validación. Si el radio es negativo, es decir, es menor a 0, imprimimos un mensaje que le diga al usuario que, bueno, sí, metió un número, pero no puede ser un número negativo. Entonces que por favor ingrese un radio mayor a 0. Como el if se ejecuta, y eso es muy importante aclararlo, recuerden, si el if se ejecuta, el else no se ejecuta, ¿ok? Como el if fue el que se ejecutó, el else no se ejecuta. Se imprime el mensaje de por favor ingrese un radio mayor a 0, el else se salta porque si se ejecutó el if, el else no se ejecuta. Y de la línea 15 ya no hay nada más dentro del while que podamos ejecutar porque todo lo demás está dentro del else, que repito, no se ejecuta. Y repetimos el while. ¿Por qué? Porque nos pregunta, ¿es datos válidos igual a falso? Y las únicas líneas que se han ejecutado son estas y como pueden ver, la bandera no ha sido modificada, entonces el while se vuelve a repetir. Le preguntamos al usuario otra vez el radio. Si el usuario mete un número flotante o entero,
positivo, entonces metió datos válidos. Eso quiere decir que digamos que el usuario metió que el radio es 5. 5 es menor que 0. Nope. Y 5 se puede convertir. Entonces, la línea 13 se convierte correctamente el 5 de hilera a número flotante. Todo bien. La línea 14 pregunta, ¿es 5 menor a 0? No. Como esto es falso, se pasa al else. Y aquí cambiamos la bandera porque, bueno, ya el usuario sabemos, metió información válida. Esta información, entonces, el radio 5 lo multiplicamos 2 veces para que sea pi r cuadrado. Entonces, r cuadrado sería el radio por 3.14, que es pi, y ese valor lo guardamos en el resultado. Si ya calculamos el área de la primera figura, más bien, veámoslo de la otra forma. Si esta es la primera figura que estamos calculando, entonces área va a ser igual a menos 1. Si área es igual a menos 1, entonces podemos sobreescribir ese valor confiando en que esta es la primera figura que estamos calculando. Si el usuario seleccionó primero el triángulo y luego el círculo, este método entonces está correspondiendo al cálculo de la segunda figura. Área 1 ya no va a valer menos 1. Ya va a tener el valor del área del triángulo, por ejemplo. Entonces, cuando este if pregunte, ¿es área 1 igual a menos 1? Esto es falso porque ya tiene el área del triángulo, digamos. Entonces va a saltar el else. Eso quiere decir que si no estamos calculando el área de la primera figura, por fuerza, estamos calculando el área de la segunda figura. Guardamos el resultado del atributo y recuerden, ya cambiamos la bandera, entonces ya no hay nada más que ejecutar dentro del while. El while pregunta, ¿los datos válidos son falsos? Son correctos. Ya el usuario ingresó información correcta. Entonces el while deja de repetirse, porque estamos comparando datos válidos que vale con true, o sea, tiene el valor de true. Estamos preguntando, ¿es verdadero igual a falso? Obviamente eso no es cierto, entonces el while termina de ejecutarse. ¿Ok? Y ese es el método de calcular círculo. Vamos a hacer algo muy similar. Vamos a copiar, de hecho, todo este código. Vamos a colapsar el método calcular círculo para que sea más fácil de leer. De hecho, vamos a también colapsar el constructor para que no nos dificulte la lectura. Y vamos a crear ahora el método de calcular triángulo. Triángulo. ¿Ok? Y voy a copiar todo el código del círculo. Lo único que cambia es que estamos viendo un poco más de información. Entonces vamos a crear aquí una variable llamada base, ya no radio. Vamos a cambiar el mensaje que dice ingrese la base del triángulo. Vamos a crear una segunda variable llamada altura, que es igual a float input. Y vamos aquí a hacer ingrese la altura del triángulo. Y con eso ya tenemos la información ingresada por el usuario. Ahora, este if tiene que calcular lo mismo en el sentido de que tenemos que verificar que la base y la altura no sean negativos, pero entonces como son dos variables, tenemos que validar las dos cosas en el mismo if, no hay ningún problema. ¿Cómo hacemos eso? Si base es menor a 0 o altura es menor a 0, es decir, si alguno de los dos es negativo, le imprimimos el mensaje de por favor ingrese valores mayores a 0. Si el usuario no se equivocó, los datos son válidos, eso es similar a lo que ya vimos en el círculo, y el resultado realmente es base por altura entre 2 o por 0.5, que es lo mismo, y esta parte se maneja exactamente igual. El resultado, la variable resultado tiene el área del triángulo. Si esta es la primera figura que estamos calculando, se guarda en el atributo área 1, y si esta es la segunda figura que estamos calculando, entonces esto se guarda en el atributo área 2. Copiemos este código, que es casi igual que el de calcular círculo, y este mismo código lo podemos prácticamente copiar y modificar ligeramente para el método de calcular cuadrado. Y copiamos esto acá y lo pegamos. Ok. Ahora, la información que necesitamos pedir es ligeramente diferente. Entonces, hagamos los cambios del caso. Ingrese el lado del cuadrado. Cuadrado. Ok. No ocupamos altura. Entonces, basta con solo pedir un lado. Y aquí la validación, misma historia, nada más validamos que el lado sea mayor a 0. Es decir, si el lado es menor a 0, es un
pues es un valor inválido, se muestra el mensaje, y en el caso de que el lado sea mayor a 0, quiere decir que el usuario metió datos correctos, entonces cambiamos la bandera y el resultado, es decir, el área del cuadrado, es igual a lado por lado. Y esto nuevamente es igual a lo que ya había explicado anteriormente, de que si esta es la primera figura que estamos calculando, entonces el área del cuadrado se guarda en el atributo que corresponde al área de la primera figura, y si esta es la segunda figura, se guarda entonces en el atributo que corresponde al área de la segunda figura. ¿Ok? Esos son los métodos que nos permiten calcular el área de las posibles figuras. Lo último que queda es el controlador. Recuerden, el director de la orquesta es que nos va a mostrar el menú y va a tener la lógica que va a determinar cuál de los métodos que ya creamos se debe ejecutar y en qué orden. ¿Ok? Vamos entonces a hacer el controlador. ¿Ok? Recuerden, este va a ser nuestro director de la orquesta. Ah, un detalle. Un método que se me está olvidando, que es facilísimo, es el método que nos permite saber cuál de las dos áreas es mayor. Pongámosle comparación. ¿Ok? ¿Qué va a hacer este método? Literalmente va a ser algo muy sencillo. Si el atributo área 1 es mayor que el atributo área 2, ¿qué significa esto? La primera figura tiene un área mayor que la segunda figura. Así de sencillo. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Si el área 2 es mayor que el área 1, el mensaje cambia. La segunda figura tiene un área mayor que la primera figura. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera y única y última posibilidad? Las figuras tienen la misma, la misma área. ¿Ok? Eso es todo lo que va a hacer el método de comparación. Y vean que está utilizando los atributos área 1 y área 2 para saber cuál de las dos figuras que el usuario ingresó es más grande que la otra en términos de área. ¿Ok? Ok, colapsemos este método y sigamos con el controlador. Voy a dejar un poquito aquí para que sea más fácil de leer para ustedes. Vamos a crear una bandera llamada repetir. Y le vamos a hacer que esta sea true, es decir, el usuario quiere repetir el programa hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? De esta forma vamos a hacer entonces que un while se repita mientras repetir sea igual a true. Tiene bastante sentido, es decir, el while se repite hasta que repetir sea falso. ¿Ok? Es más fácil de aprender de esta forma también. Vamos entonces ahora a mostrarle el menú al usuario. Entonces, primera selección es una variable que tiene el valor de ¿qué? De input. Seleccione la primera figura. 1 círculo, 2 triángulo y 3 cuadrado. ¿Ok? Bajar un poco de espacios para que sea más fácil de ver en la consola. De hecho, voy a colapsar un poquito el lado izquierdo para que haya bastante espacio para que se impriman los mensajes aquí a la derecha. Y primera selección entonces va a ser lo que el usuario seleccionó como su primera figura. Vamos a hacer entonces ahorita segunda selección es igual a ¿qué? A un mensaje casi que idéntico al que ya ingresamos acá. Y de hecho les recomiendo que copien y peguen código porque se ahorran mucho tiempo. Y hagan los cambios del caso. En este caso seleccione la segunda figura. ¿Ok? Aquí entonces ya sabemos cuáles son las dos figuras que el usuario quiere ingresar. ¿Cuáles son las posibles combinaciones? Empecemos con la primera. Si primera selección es igual a 1, y vean que lo estoy poniendo entre comillas, a diferencia de como lo estoy haciendo, digamos, aquí cuando pido información, ven que el input yo lo estoy convirtiendo entero, perdón, a tipo flotante, y la comparación lo estoy haciendo entre un número y otro número. Yo acá abajo no estoy haciendo ninguna conversión, estoy dejando el input, no estoy convirtiendo este input a nada, no estoy haciendo int, no estoy haciendo float, lo estoy dejando como está. Los inputs siempre devuelven hileras, no se les olvide. Entonces aquí yo tengo que comparar una hilera con otra hilera. Por eso tengo las comillas. Recuerden ese detalle, ¿ok? Si no, cuando ustedes comparen hilera con tipo entero o hilera con tipo flotante, jamás les va a ser iguales. No importa si ustedes tienen un 1 entero y un 1 entre comillas. Como no son iguales, en sentido de que es un entero y una hilera, jamás les va a ser iguales. Entonces, recuerden ese detalle.
Seguimos entonces con la parte de las combinaciones. Si la primera selección es igual a 1 y la segunda selección también es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que el usuario quiere calcular el área de dos círculos. Entonces llamamos primero a self.calcular círculo y volvemos a llamar a calcular círculo una segunda vez. Estamos llamando el mismo método dos veces para calcular la primera y la segunda figura. Y recuerden, volviendo un momento al calcular círculo, la primera vez que se ejecute calcular círculo, es decir, la línea 75, área 1 y área 2 van a valer menos 1. Entonces, cuando la línea 75, que es la primera figura, el primero de los dos círculos, se está ejecutando, este if va a ser cierto, porque todavía no le hemos cambiado el valor a área 1. Como esto es cierto, digamos que no sé, el primer círculo tiene un área de 10, por ejemplo. Entonces, 10 se va a guardar en el atributo área 1. Y con eso se termina de calcular el primer círculo. Cuando se ejecute por segunda vez en la línea 76 el método calcular círculo, estamos calculando el área de la segunda figura, del segundo círculo. Y digamos que ese segundo círculo tiene un área de 20, por ejemplo. Se hace todo el cálculo del método, pero cuando se llegue a esta comparación va a preguntar, ¿área 1 es igual a menos 1? No. Recuerden, la primera figura ya se ejecutó, ya se calculó y se guardó su área, que era de 10, en el atributo área 1. Entonces, ustedes aquí esencialmente están preguntando, ¿es 10 igual a menos 1? Obviamente esto no es cierto. Entonces, el if no se ejecuta, se salta el else. Y el 20, que es el área de esa segunda figura, se guarda entonces en el atributo que corresponde al área de la segunda figura. ¿Ok? Entonces, por eso es que podemos hacer esto. Estamos aprovechando el hecho de que menos 1 es un valor inválido. Y entonces nos funciona como para saber si lo que estamos calculando es el área de la primera figura o de la segunda figura. Una vez que se ejecuten estos dos métodos en la línea 75 y en la línea 76, ¿qué falta? Self.comparación. Y comparación, ya teniendo área 1 y área 2 valores correctos, es cuestión de compararlos y ver cuál de los dos es mayor o si los dos son iguales. ¿Ok? Y eso es todo para primera selección y segunda selección, ambos siendo círculos. ¿Cuál es la segunda opción? El if primera selección es igual a 1 también, digamos que la primera figura es un círculo, y la segunda selección, digamos que sea 2. Entonces el usuario quiere comparar la primera figura círculo con la segunda figura triángulo. Entonces aquí hacemos calcular círculo, que es la primera figura, y después llamamos a calcular triángulo. ¿Ok? La misma lógica aplica solo lo de menos 1 y menos, sí, lo de menos 1 para la área 1 y área 2 para saber, ¿no?, cuál área estamos calculando cuando se ejecute el método calcular círculo y el método calcular triángulo. Cuando la línea 79 y 80 se ejecuten, ya tenemos las dos áreas listas para comparar. ¿Cuál es otra posible combinación? Primera selección es igual a 1 y segunda selección es igual a 3. Es decir, estamos comparando un círculo con un cuadrado. Entonces, llamamos al método calcular círculo, al método calcular cuadrado y llamamos al método comparación. ¿Ok? ¿Cuál es otra opción? Y como para efectos de no hacerles que este video dure toda la vida, ya yo tenía parte del código ya creado anteriormente para no quitarles mucho tiempo. Y lo que voy a pegar acá es simplemente el resto de las opciones. 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 3 con 1, 3 con 2 y 3 con 3. Esas son todas las posibles combinaciones, ya que solo tenemos tres figuras. Ahora, un detalle, ¿qué pasa si el usuario no ingresó ninguna de las opciones válidas? Ponemos un else. Cuando este else se ejecuta, quiere decir que ninguna de las opciones anteriores es la que el usuario seleccionó. Entonces, no sé, que el usuario ingresó un 1 y un 4, o un 5 y un 6, o una S y una B, o etcétera. Cualquier cosa que no sea una de las combinaciones anteriores. Es decir, por favor, seleccione opciones válidas. ¿Ok? Para que el usuario sepa que lo que hizo fue que en el menú no escogió cosas correctas. Ok. Con esto ya tenemos el cálculo de las figuras, pero nos falta un detalle más. La parte de la repetición del programa. Ya al final, si llegamos a este punto es porque el usuario
ya tiene la respuesta de cuál de las figuras tiene un área mayor. Falta la parte de, y recuerden el enunciado, lo vemos al principio. Al mostrar este resultado, se le deberá preguntar al usuario si desea salir del programa. Si el usuario desea salir, se le debe mostrar un mensaje de despedida. De lo contrario, se le volverá a mostrar el menú inicial para que escoja dos nuevas figuras geométricas. ¿Ok? Es decir, aquí al final tenemos que ver si el usuario quiere repetir el código, mejor dicho, el programa o no. Vamos a crear una variable llamada desea repetir, que es igual a que input ingrese 1 si desea repetir. De lo contrario, ingrese cualquier otra tecla para salir. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, aquí en la validación, ¿qué fue lo que escogió el usuario? Si desea repetir es igual a 1, ¿qué significa esto? Que el usuario desea repetir el programa. Aquí tiene que suceder algo muy importante para que el programa se pueda volver a repetir. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar el valor de área 1 y área 2 a menos 1. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto y dejamos área 1 con el valor original y el usuario desea repetir y después quiere ingresar, no sé, quiere calcular el área de un círculo o de un triángulo, cuando se le pregunte a área 1 si es igual a menos 1, todavía va a tener el valor de la figura de la ejecución anterior. Y eso nos va a causar problemas. Entonces es importante que si el usuario quiere que el programa se repita, ustedes restauren el programa a su estado original, que era con las áreas valiendo menos 1 para que estas comparaciones se puedan llevar a cabo. ¿Ok? Si el usuario no desea repetir, ¿qué hacemos? Print, gracias, gracias por utilizar nuestro programa. Y el último detalle que tenemos que hacer es, recuerden, todo esto está dentro de un while, porque se repite. Lo que tenemos que hacer es que esta bandera cambie para que el while deje de repetirse infinitas veces. Entonces, esa bandera que se llama repetir, ahora vale falso. Es decir, el usuario ya no quiere repetir. ¿Ok? Lo último que queda ahora es crear la instancia, que es igual a repaso 1, y le decimos a la instancia que por favor ejecute el controlador. Veamos esto en ejecución. Se me muestra el menú. Por favor, seleccione la primera figura y digamos que yo quiero calcular un círculo. Y ahora quiero calcular, no sé, digamos que otro círculo. Y me pide el radio del círculo. Ahorita lo que estamos ejecutando, nada más para que vayamos paso por paso, es el método círculo. Datos válidos está en falso, entramos al while y ahorita estamos ejecutando la línea 13. Cuando yo ingrese aquí, digamos una letra, voy a hacerlo con la letra A, ¿qué va a pasar? La línea 13 va a fallar y me va a saltar el except. Y me va a mostrar, por favor, ingrese valores válidos. El while se repite porque todavía no hemos cambiado el valor de la bandera. Vamos bien. ¿Qué pasa si yo ingreso un número negativo? Menos 4. La línea 13 se ejecuta correctamente, pero la 14 me va a decir que menos 4 en efecto es menor que 0. Nos va a mostrar el mensaje de que por favor tengo que ingresar un radio mayor a 0 y como el if se ejecutó, el else no se ejecuta, es decir, la bandera no se cambia porque el else no se ejecutó y el while se repite y me vuelve a preguntar el valor del radio. Si yo ingreso entonces un valor correcto, digamos que 5, entonces me va a decir lo siguiente. El radio es correcto, la línea 13 se ejecuta correctamente, 5 no es menor que 0, entonces se salta el else, la bandera se cambia para que no me vuelva a preguntar el radio, se calcula el área y me va a preguntar, y no me va a preguntar, sino que el código va a decir, área 1 es menos 1, correcto, no le hemos cambiado el valor. Entonces, el resultado de 5 al cuadrado por 3.14 se va a guardar en área 1. Ahora me está volviendo a preguntar el radio del círculo, pero este no es la primera figura. Esta es la segunda figura. Estamos ejecutando ahora esta línea 76. Ya terminamos de ejecutar la 75, ahora estamos en la 76, que se ve muy parecida porque estamos calculando el área de dos círculos. Y las mismas validaciones ya vimos que funcionan si ingreso una letra, un número negativo, es el mismo método, ¿ok?
Entonces digamos que este círculo tiene un radio de 6. ¿Qué va a pasar cuando yo haga enter? Volvamos al método círculo. 6 se puede convertir a un número entero, perdón, a un número flotante. La línea 13 se ejecuta bien. Pasamos a la línea 14. 6 no es menor que 0, entonces saltamos al else. Datos válidos es true para que el while no se repita. El radio al cuadrado por 3.14 es el área de este círculo nuevo. Y va a preguntar, ¿área 1 es igual a menos 1? No, recuerden, área 1 ya tiene el valor del área del primer círculo. Entonces vamos a guardar esta nueva área en área 2. Cuando yo haga enter, ¿qué va a pasar? Ahorita estamos ejecutando este método de calcular círculo. Cuando yo haga enter, esta línea ya va a terminar de ejecutarse y se va a pasar a la comparación. Y ahí me va a mostrar que el segundo círculo, es decir, la segunda figura, tiene un área mayor que la primera figura. Es decir, la línea 77 ya se ejecutó. Como se ejecutó el if, nada de lo que corresponde a los else ifs asociados a este if se ejecuta, ni siquiera el último else. Recuerden, si el if se ejecutó, nada de lo que sigue se ejecuta. Y nada más como para aclararlo, para que quede bien claro, si ustedes tienen algo así, que en este montón de if y else, si uno se ejecuta, los demás no se van a ejecutar y van en orden de arriba hacia abajo. Si el if se ejecuta, nada de lo abajo se ejecuta. Si el que se ejecuta es el segundo if, nada de lo demás se ejecuta. Si lo que se ejecuta es el tercer else if, nada de lo que sigue se ejecuta. Y así sucesivamente. Entonces, si algo de aquí arriba se ejecuta, lo que está debajo de eso no se ejecuta. Así es como funciona el if, else if y else. Recuerden. Como estamos en este if y estamos terminando la comparación, saltamos a qué, a lo que está después de todo esto que no se ejecuta, que sería la línea 113, que es la parte de ingrese 1 si deseo repetir o ingreso cualquier tecla si quiero salir. Digamos que quiero repetirlo, entonces presiono 1. Como desea repetir va a valer 1, 1 es igual a 1, entonces vamos a restaurar el valor de área 1 y área 2 a menos 1. Se ejecutó el if, entonces el else no se ejecuta. El while ya no tiene nada más adentro, entonces nos devolvemos al principio del while, de este while, y vamos a ver, repetir es igual a true. Como no le hemos cambiado el valor a repetir, sigue valiendo true, que es el valor que le asignamos al principio. True es igual a true, y nos va a volver a preguntar cuál es la primera figura. Digamos que esta vez quiero calcular un círculo y un cuadrado. Entonces el radio del círculo digamos que sea 4 y el lado del cuadrado digamos que sea 2. Entonces sería, el área del cuadrado sería 2 por 2, 4 y el área del círculo sería 16pi. Obviamente el círculo es mayor que el cuadrado. Entonces la primera figura tiene un área mayor que la segunda figura. Y se me vuelve a preguntar si deseo salir. Y digamos que esta vez yo sí quiero salir. Entonces presiono un 2, por ejemplo. Eso quiere decir que en esta línea 113 desea repetir vale 2. 2 no es igual a 1, entonces se pasa al else, se imprime el mensaje de gracias por utilizar nuestro programa y termina el programa porque cambiamos el valor de la bandera. El while va a decir es falso igual a verdadero. Esto no es cierto, entonces el while ya no tiene nada más que ejecutar y como ya no hay nada más de código que ejecutar del todo, el programa termina. Y con esto resolvemos el primer problema del repaso. Ahora, quiero recalcar que esta solo es una de las múltiples soluciones que ustedes podrían haber creado. Una alternativa, y como yo no lo especifiqué en el enunciado, es perfectamente válida, es qué tal si ustedes cambian la forma en la que se muestra el menú. ¿Qué tal si ustedes hacen algo tipo, no sé, seleccione las opciones? Y digamos que la 1 sea cuadrado, o no, mejor dicho, círculo y círculo. La opción 2 es círculo y cuadrado, no, y triángulo, para ir poco a poco. 3 es círculo y cuadrado. 4, triángulo y círculo, etcétera, etcétera. Ustedes pueden hacer esto y eso está bien. Yo en el enunciado no les dije cómo deben mostrar el menú, ¿ok? No se preocupen. Entonces, si ustedes hicieron eso, su lógica va a cambiar un poco en el sentido del controlador. O sea, probablemente no va a tener todos estos if y el else if y else. Y eso está bien, ¿ok? Nada más quiero mostrarles una solución de tantas que es posible crear, ¿ok?
Vamos a regresar al estado original del código. Ya casi, ya casi. Ahí está. Ok. Y otra cosa que les quiero mostrar es que vean que esta solución de utilizar -1, ustedes van a decir, a mí jamás se me habría ocurrido. Esta no es nuevamente la única solución. Lo que les quiero mostrar aquí es la importancia de también ser creativos. Vean que aquí no hemos utilizado nada que no hayamos visto. Todo esto es materia y herramientas que ya yo les he enseñado. No tengan miedo de pensar creativamente. Esta forma de utilizar el -1 no se las enseñé, pero es simplemente porque es un caso muy específico. En el examen y en general en la vida, no tengan miedo de pensar, pues como quien dice, afuera de la caja. Sean creativos, sean creativas, piensen de forma lógica, es importante, vean que el código se pegó a mi lógica, no mi lógica a mi código, y al fin y al cabo, si ustedes crean una solución que funciona y que es sencilla y hasta pues tonta, no hay ningún problema. Si su solución es buena y es sencilla, excelente. No se compliquen, no se estresen y piensen lógicamente, ¿ok? Con esto entonces completamos el primer problema del repaso del primer examen parcial. Muchas gracias.